El Centro de Adiestramiento en Salud Pública de la Región 2 de los Estados Unidos le da la más cordial bienvenida a este ciclo de videoconferencias en San Juan de Puerto Rico. En el día de hoy, el tema de la presentación es la salud de las personas transexuales y transgéneros, retos y oportunidades para la equidad en salud, a cargo de nuestro recurso invitado, José Javier Martínez, del programa de la Maestría en Educación en Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Ciencias Biosociales y Escuela Graduada de Salud Pública. Este proyecto tiene sus inicios en el año 2000 y está financiado por la Administración de Servicios y Recursos Humanos de los Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas en inglés, HRSA. La Región 2 es un consorcio colaborativo entre el Estado de Nueva York, Nueva Jersey y los territorios de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Las 4 áreas a impactar en este proyecto son el diagnóstico de necesidades educativas, adiestramientos o capacitación de la fuerza laboral, proyectos colaborativos que incidan en el desarrollo de nueva fuerza laboral en salud pública y del estudiante de las escuelas acreditadas en salud pública de la Nación Americana y Puerto Rico, y las experiencias prácticas de estos estudiantes. La misión es fortalecer las habilidades o destrezas de la fuerza laboral para ejecutar eficientemente los servicios esenciales de la salud pública en las 4 regiones antes mencionadas. Las oficinas centrales del proyecto están ubicadas en la Escuela de Salud Pública de Mailman de la Universidad de Columbia en el estado de Nueva York, bajo el liderato del investigador principal, la doctora Marita Merman. Cada unidad del proyecto estará a cargo de un investigador y un coordinador de proyectos, como ven a continuación. En Puerto Rico, el proyecto está bajo la Universidad de Puerto Rico y la Escuela Graduada de Salud Pública. Este servidor que les habla, principal investigador a cargo del proyecto en San Juan de Puerto Rico, el doctor José Antonio Capriles, junto a la codirectora del proyecto, la doctora Ruth Ríos, y la coordinadora del proyecto, la señorita Milaida Hernández, candidata y estudiante doctoral de nuestra escuela. Nuestro agradecimiento al Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica y su gran equipo, SEX Team, y al doctor Carlos Rodríguez Díaz, principal investigador de este proyecto, por permitirnos la oportunidad de compartir este valioso recurso. Les dejo en estos momentos con nuestro invitado y orador especial, el señor José Javier Martínez. Vale, pues muy buenos días. Le doy la bienvenida a todas y a todos. Gracias al doctor Capriles por la oportunidad para compartir con ustedes en el día de hoy un tema tan importante desde el aspecto de la salud pública. Durante la mañana de hoy vamos a estar hablando sobre la salud de las personas transexuales y transgéneros, retos y oportunidades para la equidad en salud. El objetivo para esta presentación es discutir los conceptos relacionados a la identidad de género y su relación con la salud, abordar las necesidades particulares de salud, así como el acceso y utilización de servicios de salud de las personas trans, y recomendar acciones para la creación de un ambiente inclusivo y seguro para las personas trans en los escenarios de salud aquí en Puerto Rico. Para contextualizar un poco el tema de la mañana de hoy, quisiera empezar hablando un poco sobre la sexualidad. La sexualidad es un aspecto fundamental de la condición humana y está presente a lo largo de toda nuestra vida, desde la niñez hasta la etapa adulta. Esto incluye el sexo, el género, nuestras identidades, también el erotismo, la vinculación afectiva, y se expresa o se refleja a través de pensamientos, fantasías, roles y relaciones. A pesar de que es un proceso individual, hay que reconocer que la sexualidad está influida por factores externos y sociales como no es nuestra cultura. En tanto, la sexualidad se vive, se vivencia y se expresa en todo lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Particularmente quiero pasar sobre algunos conceptos básicos relacionados a la sexualidad. Primeramente es el sexo. El sexo está limitado a lo que es la biología y la genética. Es un conjunto de características biológicas, acá tenemos cromosomas, anatomía, hormonas, que definen el espectro de los seres humanos como hembras o machos. Es decir, al momento de nacimiento, de acuerdo a nuestros genitales, nos clasifican como hembras o machos. También quiero aprovechar la ocasión para mencionar
que hay personas que tienen una variación anatómica y tienen una genitalia ambigua, lo que anteriormente se conocía como hermafroditas, término que actualmente no se debe utilizar. Y si no, el término correcto son personas intersexo. El segundo término es el género. Por género entendemos que son conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y para las mujeres. Es decir, cada sociedad establece unas pautas de cómo cada ser humano se debe comportar de acuerdo al sexo que le fue asignado al nacer. Y estas relaciones han perpetuado unos procesos de poder entre hombres y mujeres. En la misma línea del género tenemos lo que es la identidad de género. Y es la percepción de cada uno de nosotros, cómo nos reconocemos como hombre, como mujer o como una combinación de ambos. Es un marco de referencia interno. Es construido a través del tiempo y permite organizarnos en un autoconcepto. Esto nos facilita decidir, ¿verdad?, la manera en que nos vamos a comportar en relación a nuestro sexo y nuestro género. Este marco de referencia nos lleva a determinar cómo será esa expresión de nuestro género, que son las maneras en que cada persona comunica su identidad. Primeramente, esto se lleva a cabo a través de nuestra apariencia física. Puede ser a través del atuendo, los estilos del cabello o el uso de cosméticos. También está influenciado por los gestos, nuestro modo de hablar y los patrones de comportamiento que realizamos los unos con los otros. El espectro de la expresión del género va desde lo masculino hasta lo femenino, y hay personas que, ¿verdad?, no están encasillados en estos dos conceptos y se autodenominan como personas andrógenas. Es un momento para establecer, ¿verdad?, que sexo no es igual al género. El sexo está basado en nuestras genitales. El género es nuestra construcción y nuestra percepción como individuos. Otro término que quiero traer a colación lo es la orientación sexual, ¿verdad?, que va más allá de la heteronormativa que actualmente está establecida en nuestra sociedad. Por definición, orientación sexual es la capacidad que tenemos todos nosotros y todas de sentir una profunda atracción, tanto emocional, afectiva y sexual, y de establecer relaciones íntimas en base a esa relación. Si los individuos a los cuales nos sentimos atraídos son del sexo distinto, pues nos reconocemos como heterosexuales. Si es del mismo sexo, nos reconocemos como homosexuales. Si sentimos atracción hacia ambos sexos, nos identificamos como personas bisexuales. En tanto, si es con independencia del sexo o el género de la persona, nos identificamos como personas pansexuales. En tanto, ahora vamos al tema, ¿verdad?, por el cual estamos acá. Existen poblaciones quienes su expresión o identidad de género no concuerda con el sexo asignado al nacer. Y acá están las poblaciones trans. El colectivo trans incluye una variedad de distintas identidades, entre las cuales se incluye las personas transgénero, transexuales, transformistas, queer, y esto ha pasado a través de la historia y ha sido culturalmente aceptado en algunas religiones, como por ejemplo los nativos norteamericanos. Ellos consideran a las personas trans y los autodenominan como personas de dos espíritus y son respetados y aceptados en sus tribus. En tanto, una persona transgénero es un adjetivo que se utiliza para describir un grupo de personas cuya identidad o expresión de género pues no se corresponde con estas normas establecidas a cada sexo. Y la identidad de género puede diferir en distintos grados de acuerdo a cada persona. En tanto, otro de las identidades dentro de este concepto lo es las personas transexuales, que es un adjetivo para describir a las personas que buscan cambiar o ya han cambiado sus características sexuales primarias y o secundarias a través de intervenciones médicas. Y estas intervenciones pueden ser la terapia hormonal o algún conjunto de cirugías que realicen para ajustar su cuerpo a la identidad de género que se perciben. Acá también le comparto otras imágenes. Acá son de hombres transexuales, ¿verdad?, que ya han pasado por este tipo de intervención para ajustar su cuerpo. Otro de los conceptos que quiero traer a la colación es el término de las personas que se identifican como transformistas o travestis. Son personas que utilizan prendas de ropa o adoptan otras expresiones de género asociadas al sexo opuesto. Aquí valga la aclaración que el transformismo puede ser una etapa inicial de transición, pero no significa que la persona se identifique como hombre o mujer transexual o transgénero. Tampoco significa que haya una no conformidad con el sexo asignado al nacer.
Puede ser simplemente una práctica o un evento artístico que se forma parte de una entretención o de un placer que pueda derivar de utilizar ropa no asignada a su sexo, asignado al nacer. El otro término que quiero traer acá ante ustedes es el concepto de las personas que se identifican como queer. Tradicionalmente, a través de la historia, este término se utilizaba de forma peyorativa para señalar a aquellas personas que se apartaban de la heteronormativa. Si buscan el significado en español, tradicionalmente queer significaba raro. Sin embargo, a través de la historia se deconstruyó el concepto queer y las personas se autopoderaron del término y lo transformaron para reconocerse en una identidad o expresión de género que no se ajusta a un concepto binario del género, ¿no? Es un cuestionamiento que las personas hacen a todo lo que se entiende como natural o inalterable. Es un acto de disidencia y la deconstrucción de estas identidades estigmatizadas. Es decir, ha sido un acto revolucionario. Quien se identifica como queer reconoce su identidad, dice que no se ajusta a un concepto binario que le han establecido y que eso está bien. En tanto, ya que he establecido estos conceptos, vamos a hablar un poco acerca de la salud de las poblaciones trans, desde una mirada al aspecto social. Para contextualizar nuestra idea, vamos a hacer una mirada al modelo de los determinantes sociales de la salud. ¿Qué quiere decir? Son estas circunstancias en donde una persona nace, crece, se desarrolla y muere, y cómo esos factores pueden incidir en su salud, su calidad de vida y su bienestar. Entre los determinantes que podemos mencionar es el acceso a la educación, el lugar donde vive, el entorno, y particularmente en el caso de las poblaciones trans es el género. El género como origen de disparidad de salud. Hay que reconocer en nuestro contexto insular en Puerto Rico que una corriente patriarcal ha moldeado las instituciones políticas, económicas y sociales. ¿Qué ha pasado? Que la imagen del hombre, así como su masculinidad, se perciben como entes superiores frente a la mujer y todo lo femenino. Esta corriente ha sido perpetuada por las mismas instituciones a través de las cuales ha sido moldeado, particularmente la institución de las religiones judeocristianas, en donde a través de su discurso maximizan la hegemonía masculina, en donde colocan al hombre en superioridad contra la mujer. Por tanto, las personas trans, al retar esta prescripción social que ha sido instaurada por todas las instituciones, son víctimas de la estigmatización asociada al género en su variante más cruda y mordaz. Las mujeres trans, por ejemplo, son vistas como personas que renuncian a esa posición social más ventajosa, es decir, renuncian a la posición de ser hombres, por tanto merecen ser condenadas al ostracismo. El estigma asociado a la no conformidad o variabilidad de género tiene un impacto directo en la salud de las personas trans. ¿Por qué? Porque este estigma ha creado un mundo hostil para las poblaciones trans, tanto en Puerto Rico como en el mundo entero. Se ha documentado que las poblaciones trans sufren de rechazo familiar, acoso escolar, discriminación en el empleo y la vivienda y son víctimas de una doble marginación. ¿Por qué? Porque el mismo rechazo y discriminación que sufren en la sociedad lo viven dentro de las comunidades LGBT, es decir, la comunidad de personas gay, lesbianas y bisexuales. ¿Por qué? Porque los reflejos de los determinantes y los estigmas que se viven en la sociedad también se viven dentro de las comunidades, es parte del proceso. Aún más, las poblaciones trans enfrentan niveles más altos de pobreza, lo cual se traduce en una menor capacidad de acceder a un plan médico, y pocos son los que logran completar niveles altos de educación. Acá quiero resaltar que el estigma incide en todos estos determinantes. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona con no conformidad de género sufre de un mayor acoso escolar, no puede terminar sus grados escolares. Luego, posteriormente, se le hace más difícil acceder a un trabajo que le dé una remuneración que pueda, con ese dinero, no estar en el nivel de pobreza. En Puerto Rico, al igual que en otros países, la pobreza está estigmatizada. En tanto, estas poblaciones son doblemente estigmatizadas. Número uno, por tener una no conformidad de género. Y segundo, por ser pobres. Entonces, se forma una madeja de problemas que incide doblemente sobre su salud. A continuación, van a notar que he incluido unas citas de hombres y mujeres trans a los cuales yo he entrevistado. Lo incluí para tener un contexto mejor de nuestra realidad en Puerto Rico. En una encuesta nacional de discriminación transgénero que se hizo en los Estados Unidos, con aproximadamente 7,000 personas, el 63% reportaron alguna experiencia de discrimen.
Esto incluye la pérdida de empleo, acoso escolar, violencia física, entre otros. Con esto concuerda Luisa, una mujer transexual. Ella me comentó que en la escuela sí sufrí de muchos sobrenombres y hubo escenas violentas. Cristina, una mujer que se identifica como queer, me comentó, por ser queer precisamente he perdido trabajos, el hogar, amistades y hasta familiares. En disparidades de salud, las personas trans sufren de disparidades en asuntos de salud a causa del estigma, la opresión y la discriminación que están vigentes en la sociedad y dentro de los sistemas de servicios de salud. Estas disparidades están asociadas al heterosexismo, la homofobia y la transfobia. Esto se traduce en dificultades para accesar servicios de salud y falta de proveedores que estén, número uno, capacitados y segundo, dispuestos a cubrir sus necesidades. A continuación voy a mencionar los 5 asuntos relacionados a la salud de las poblaciones trans que son necesarios trabajarlos al día de hoy. Número 1, es la alta incidencia de violencia verbal y física, incluyendo ataques fatales. Esto es una forma de violencia de género y en el contexto de nuestra isla, donde la violencia de género es realmente una epidemia, es importante mencionarlo, porque es impulsado por el deseo de castigar a aquellos que se considera que desobedecen las normas de género establecidas. Acá quiero mencionar que para el año 2014, 13 mujeres transexuales en los Estados Unidos fueron asesinadas. Y para febrero del 2015 de este año, 7 mujeres han sido asesinadas. Particularmente han sido mujeres de la raza negra, porque se une la transfobia con el racismo. El segundo tema o asunto de salud a atender son los niveles desproporcionados de problemas mentales asociados al estigma en entornos discriminatorios y hostiles. Acá quiero resaltar que la transexualidad no es un trastorno mental en sí, sino que estos problemas mentales los sufren a causa del estrés que le provoca el rechazo y el discrimen que viven día a día y en todos los escenarios. Por tanto, muestran niveles más altos de depresión, de ansiedad y de tendencias suicidas. Para el mismo informe que les mencioné anteriormente, 40% de los participantes reportaron haber intentado suicidarse en algún momento de sus vidas. Estos porcientos subían a más de la mitad si la persona había perdido un empleo a causa de discriminación por identidad de género o se había sufrido de acoso escolar. Otro asunto importante lo es la epidemia del VIH-Sida. Como todos sabemos, al día de hoy continúa con su impacto desproporcionado, principalmente sobre las poblaciones que han sido socialmente marginadas y vulnerabilizadas. Y las personas trans representan uno de esos grupos más marginalizados de nuestra sociedad. Por tanto, son uno de los grupos a mayor riesgo de contraer VIH. En los Estados Unidos, 1 de cada 4 mujeres trans tienen VIH. Es importante destacar que la vulnerabilidad de las personas trans al VIH o el riesgo de contagio está delimitado por estos determinantes sociales de la salud. Las personas trans no son más vulnerables al VIH por su condición de ¿verdad? Por su persona. No es un proceso constitutivo, sino que son factores de riesgo creados por la sociedad y maximizados a través de la marginación, el prejuicio social y la falta de apoyo, por el rechazo familiar dentro, ¿verdad?, de su núcleo y de la comunidad LGBT, por la falta de servicios de salud dirigidos a esta población y por los altos niveles de pobreza que enfrentan día a día. Les quiero compartir con ustedes esta cita de la Asociación de Salud Pública de Canadá, que para el 2005 recalcó lo siguiente: la pobreza, la falta de un hogar, el estigma, la adicción, la violencia, la falta de oportunidades de empleo, los problemas de estatus legal y la falta de redes de apoyo facilita un ambiente en el cual el VIH se multiplica y se esparce. Lo que para todos vistas, esta es la realidad de muchas y muchos dentro de las poblaciones trans. Otro asunto importante a atender es el alto consumo de alcohol y otras sustancias psicoadictivas. Esto se ha estudiado que puede ser un mecanismo de afrontamiento o coping para soportar estas situaciones que enfrentan a diario en un entorno que generalmente es hostil y adverso. El riesgo acá es que puede aumentar la vulnerabilidad y riesgo de contraer VIH. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, reduce la capacidad de negociar en términos de un encuentro sexual, como por ejemplo el uso de un condón. Por último, el tema o asunto a atender lo es las modificaciones corporales sin la debida supervisión médica. Acá hay que reconocer que lograr un cambio en el cuerpo físico de la persona es la meta de muchas
y muchas personas dentro del colectivo trans. Sin embargo, se enfrentan a un sistema de salud que no les ayuda en el proceso, ante la ausencia de personal capacitado y dispuesto a realizar esa transición. En tanto, tienen que hacerlo sin la supervisión médica e incurren en la autoadministración de hormonas y las inyecciones de silicona. En primer lugar, hacer estos procedimientos sin la debida supervisión médica puede acarrear problemas como disfunción hepática, hipertensión y coagulación. En el caso de las inyecciones de silicón, las pobres prácticas de asepsia en los lugares donde lo realizan lleva a la contaminación de los materiales, complicaciones médicas y se ha reportado hasta la muerte. Me compartía una de las participantes que nosotras vamos a sitios donde se hacen estos pumping parties, que son espacios donde se inyectan a todas y a todos que van allá, y nos trabajamos nuestros cuerpos y no sabemos quiénes o qué es lo que nos están poniendo. Ya que le expliqué un poco las situaciones más apremiantes en asuntos de salud, vamos a hablar un poco ahora acerca del acceso problemático a los servicios de salud que sufren las personas trans en Puerto Rico, lo que yo titulé una carrera de obstáculos. Hay que reconocer que las personas trans representan una de las poblaciones más marginadas y poco atendidas en la medicina. Un proveedor de medicina que yo entrevisté, le pregunté que cómo se había motivado a atender personas trans y me dijo que no había ningún médico en Puerto Rico que se dedicara o les diera servicio, que entendí que tenía una necesidad bien grande y genuina, que alguien tenía que hacerlo. Le comenté que cómo era la percepción de otros colegas en relación a las personas trans y me comenta, no son aceptados. Algunos se basan en sus creencias religiosas, para otros sencillamente es un chiste. La discriminación a las personas trans resulta cuando se les niega la igualdad de acceso a los servicios de salud o son sometidos a un ambiente hostil. El proveedor me comenta, cuando van al médico de la reforma, y acá hay que destacar que siendo personas que están con altos niveles mayores de pobreza, van a utilizar más frecuentemente el plan médico del gobierno, que es la reforma. Pues cuando van al médico de la reforma, pues no los quieren tratar, no les validan sus recetas, los botan del escenario de salud y los tratan mal, simplemente los estigmatizan. El proveedor también me comentó que en una experiencia, un paciente le comentó que había ido a un médico para que iniciara el tratamiento hormonal con él y que el médico simplemente le dijo que eso era inmoral, que eso era en contra todo, que lo que tenía que hacer era irse a un psiquiatra e irse a la iglesia. Existen múltiples barreras al cuidado de la salud de las poblaciones trans en Puerto Rico. Abuso verbal, insensibilidad y falta de conocimiento de los proveedores. Estas experiencias negativas se traducen en proveedores insensibles y hostiles, que resultan que las personas trans rechacen asistir a servicios de cuidado médico aún tengan una enfermedad. En la misma encuesta que le mencioné anteriormente, que se realizó en los Estados Unidos, un 28% de los participantes reportaron haber pospuesto su cuidado médico, aún fueran procedimientos de emergencia o estuvieran enfermos. Igualmente, un 28% reportó haber sufrido de acoso en los escenarios de salud, a un 19% le negaron el servicio y más de la mitad de los participantes tuvieron que educar al proveedor en los asuntos de salud por los cuales estaban allí. Entonces, ¿qué nos dicen las personas trans en Puerto Rico acerca de eso? ¿Cuáles son las barreras que enfrentan? Son 5. La primera es el sensacionalismo del personal. Me comentaba Carmen y me dice, mira, yo soy una transexual. Y ellos empiezan, todo se tergiversa y empieza, pero ¿y cómo lo hiciste? Y esos senos y ese cuerpo. Y tú te sientes más incómoda porque tú vas a buscar un servicio. Acá Carmen me establece que el servicio de salud, ella no logró hacerlo porque se sintió tan incómoda con la recepción del médico que se fue del lugar. Más aún me menciona que cuando salió de la clínica, todo el mundo la estaba esperando para observarla. Eso quiere decir que el médico le informó a otras personas que había una mujer transexual en su oficina. Segundo, es la incomodidad en la consulta. Me establece Cristina y me dice, voy a citar, yo lo que encuentro es que en las mejores circunstancias, que son pocas, el profesional te trata, pero no necesariamente te pone at ease, como que no necesariamente te hace sentir cómoda o te hace sentir como que muy bien. Pablo, un hombre trans que también entrevisté, me dice, me pueden mirar, pues como te digo, no discrimen directo así, pero cuchicheitos, ignorancia, mano. Otra de las dificultades o barreras que enfrentan las personas trans en Puerto Rico es el formato de los documentos. Acá la mayoría de nosotras y nosotros debemos recordar, pero estamos acostumbrados
que cuando llenamos la hoja del documento en una consulta médica, en el área del sexo está limitado hombres o mujeres. En algunos casos yo he visto que escriben masculino o femenino, en lo cual confunden ambos términos. Sin embargo, para las personas trans no hay un espacio para seleccionarlo. Y ella me dice, yo llego a una sala de emergencia y utilizan un documento que está estructurado para hombres y mujeres. Es como yo sentarme y decir, pues aquí dice hombre, pues yo no puedo poner ni hombre ni mujer, porque yo no soy ninguna. Esto se traduce en que la comunicación médico-paciente no va a ser la más efectiva. El médico posiblemente no reconozca las necesidades particulares de una persona trans y le puede hacer hasta daño, porque por ejemplo, si una mujer transexual ya tiene un implante de silicón, sea en los glúteos o en las caderas, si le inyectan un material en esa área, es posible que el material, el medicamento no le funcione, porque quede encapsulado en esos implantes. Entonces, el cuidado médico no se maximiza o no es el adecuado. Segundo, o cuarto, es la exclusión que viven estas personas en el escenario de salud. Me comentaba otros participantes, siento que muchas personas del ambiente en general se sienten más afuera de este mundo cuando médicos y supuestos profesionales pues le tratan como si son de otro mundo, ¿verdad? No son personas. Hay una tendencia de separar, eres esto o eres lo otro, eres esto o la otra, no eres. Eres un ser humano con una diversidad. Entonces, para mí lo fundamental es que todos somos seres humanos. Por último, y la gran barrera que enfrentan las personas trans en los escenarios de salud es la falta de capacitación de los proveedores. En otro contexto, los temas de salud están excluidos del currículo de la mayoría de las escuelas de medicina de este país y de otras partes, lo cual impide que los proveedores de salud, realicen un cuidado de salud competente. Cristina me comenta, incluso te hacen daño al entorpecer y ser torpe en sus comunicaciones y sus acercamientos. La falta de conocimiento en cuanto al tema es total, me comentaba Carmen. Hoy en día, tú llegas a la clínica de un doctor y tú te autorrecetas y el doctor hace lo que tú dices. No se dan a la tarea de examinar el cuerpo, de saber qué necesidades tiene ese cuerpo. Es triste porque no están preparados. Deben educarse más los médicos, leer y estar preparados. Aún más, Luisa me comentaba que cuando ella iba a su proveedor de salud, era yo la que llevaba la consulta, no era él. La doctora era yo y yo le decía lo que tenía que hacer. En tanto, ya que hemos establecido, ¿verdad? Hemos contextualizado, número uno, lo que es la sexualidad y otros conceptos, los problemas de salud de las poblaciones trans, al igual que el acceso problemático, es necesario hacer unas recomendaciones para un ambiente inclusivo y seguro dentro de los escenarios de salud. Número uno, recomendamos recopilar información sobre identidad de género y orientación sexual en la consulta médica. Esto avalado por distintas instituciones federales, como el Fenway Institute y el Departamento de Recursos Humanos de los Estados Unidos, de Recursos Humanos de Salud de los Estados Unidos. Esta situación va a ayudar a recuperar esta información a que el proveedor conozca a quién va a atender, reconozca sus necesidades particulares y le pueda atender en conceptos de pruebas de discernimiento y saber cuál va a ser el tratamiento a llevar a cabo. El Fenway Institute recomienda 2 preguntas para establecerla en los documentos. Número 1. ¿Cuál fue el sexo asignado al nacer? Y segundo, ¿cuál es tu identidad de género actual? Con esta información, los proveedores de salud ya van a reconocer si su paciente es un paciente trans y esto va a ayudar a facilitar la consulta. Otra recomendación es que utilicen el nombre de preferencia con la cual la persona se siente identificada o identificado. Aún más, deben preguntar a las personas con cuál pronombre se sienten más a gusto, ¿verdad? ¿verdad? Reconocemos que el aspecto legal está presente. Sin embargo, podemos facilitar ese proceso si la persona se siente más cómoda utilizando tanto el nombre como el pronombre de su selección. Segundo, recomendamos desarrollar intervenciones de educación y promoción de salud dirigidas a las poblaciones trans. Esto enfocado en sus necesidades particulares y atemperados a su situación. Por último, es importante visibilizar los asuntos relacionados a la salud de las personas trans. Por eso, nuevamente agradezco esta oportunidad. Visibilizando, reconocemos y validamos las necesidades de estas personas y los ayudamos a tener un mejor acceso a la salud. Antes de finalizar, quiero dar unas sugerencias acerca de cómo todos y todas podemos ser aliadas y aliados en solidaridad con las poblaciones trans. Número 1.
No se debe asumir que una persona es trans por su apariencia física. No debemos caer en esos mismos estereotipos ni prejuicios. Número 2, no debemos asumir la orientación sexual de una persona trans. Tanto el sexo, el género y la orientación sexual son conceptos distintos que no tienen que ser mutuamente asociados. Por ejemplo, una persona que fue asignada hombre en momento de nacimiento, luego hace la transición a mujer, es decir, una mujer trans, su orientación sexual puede ser tanto homosexual, atraído a otras mujeres, o heterosexual, atraído a otros hombres. No asumamos una orientación sexual, de acuerdo a su identidad. Continuamos. Si no sabes el pronombre a utilizar, se recomienda que preguntes. Y se pregunte de acuerdo con mucho respeto y las personas te lo van a comentar. No apoyes comentarios transfóbicos, es decir, hay que cuestionarlos, ¿verdad? Todo el tiempo y educar a las personas en que la transfobia es un mal social e incide en la salud de estas personas. Hay que apoyar la iniciativa de baños neutros, es decir, baños que no estén asignados simplemente al sexo con el cual la persona fue asignado al nacer. Actualmente, en muchos estados de la nación norteamericana, al igual que en Canadá, están tratando de traer bills o argumentos para prohibir que personas trans utilicen los baños con los cuales se identifican por su identidad de género. Esto, ¿verdad?, incide sobre su salud mental y emocional y hasta su salud física. Continuamos, nunca debemos hacer el outing o la revelación de que una persona es trans, ¿verdad? No reconocemos su contexto, no sabemos sus circunstancias y lo podemos exponer a situaciones de peligro. Debemos respetar y validar la manera en que cada cual se reconoce, ¿verdad? Respetando y validando los consideramos, ¿verdad? Y respetamos sus posiciones. Cabe recalcar que cada proceso identitario es único y atemporal, particular a cada persona. Y no hay una transición correcta. No todas las personas trans quieren hacer un cambio físico. No todas las personas trans van a utilizar hormonas ni pasar por procesos de cirugía. Así que no hay nada establecido como correcto e incorrecto, sino el proceso de cada persona. Nunca preguntes el nombre real, porque si dices el nombre real, estás invalidando su identidad. Hay que preguntar cuál es tu nombre. Y por último, no se debe preguntar sobre la reasignación genital, a menos que sea necesario, porque los genitales no determinan si una persona se identifica como persona transexual o transgénero. No simplemente están los genitales, sino en su percepción y su autoconcepto. Así que le quiero dar las gracias por su atención. Espero que el tema le haya sido, ¿verdad?, de su gusto y que son momentos que hay que aprovechar para hablar de estos asuntos, porque las poblaciones trans pertenecen a esta sociedad y a la sociedad de todo el mundo. Y es necesario que tengan acceso a servicios de salud igualitarios, al igual que todos nosotros y nosotras. Muchas gracias.